Muy buenas noches, estimado Damián. En primer lugar, quisiera agradecerte por la invitación y luego también extender un agradecimiento a las personas que ahora se han dado cita aquí para conversar, para dialogar sobre cuestiones constitucionales, ¿no? Y también decirles que para mí es un honor estar aquí conversando con ustedes. Bueno, a mí me ha pedido Damián que hable, que converse con ustedes sobre los retos de la justicia constitucional. Y este es un tema complejo porque supone la necesidad de tener una mirada crítica al funcionamiento de la justicia constitucional en nuestro país, pero además al funcionamiento de nuestra Constitución. Ustedes saben que el diseño de la justicia constitucional actual es un diseño que se introduce con la Constitución del 2008 y que cambia sustancialmente el diseño anterior, el de la Constitución del 98, e introduce muchos elementos nuevos en diríamos, en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, justamente para hacer ese abordaje, yo he dividido la exposición en tres partes. Debemos partir de un diagnóstico, qué es lo que ocurre en la justicia constitucional ecuatoriana, y ese diagnóstico tiene que tener al menos dos elementos. Un primer elemento de contexto, que es justamente qué es lo que ha pasado con el ordenamiento constitucional en nuestro país, cuál es la situación, y he visto y escuchado, por lo menos en las dos exposiciones anteriores, que se ha hecho referencia justamente a las dificultades que estamos enfrentando como país respecto del respeto de la Constitución. Entonces, este sería un primer elemento del diagnóstico. Y un segundo elemento del diagnóstico es precisamente cómo funciona la justicia constitucional en nuestro país en la práctica. La mayoría de las personas que están acá son abogados, muchos en ejercicio, en libre ejercicio profesional, y nos hemos topado con que una cosa es lo que dice la Constitución, una cosa es lo que dicen los precedentes constitucionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las observaciones de los comités de derechos humanos, y otra muy distinta son las decisiones que toman los jueces respecto tanto de las garantías constitucionales como de las otras acciones constitucionales que las resuelve la Corte Constitucional. Entonces, diríamos que hay estos dos elementos del diagnóstico, el uno que tiene que ver, como digo yo, con cuál es la situación, el contexto del país, y el segundo que tiene que ver con cómo funciona la justicia constitucional en nuestro país. Entonces, después de este diagnóstico, habría que explicar si este funcionamiento, que desde ya me adelanto a decir que no es el óptimo, es más, es deficiente el funcionamiento de nuestra justicia constitucional, se explica tanto en problemas de diseño de esta justicia constitucional. Problemas de diseño me refiero a problemas que están ya insertos en el propio diseño de la Constitución, pero también en los de la Corte Constitucional, perdón, en los de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, serían los problemas de diseño y los problemas de la interpretación y la práctica en los casos concretos de la justicia constitucional. Entonces, diríamos, del diagnóstico, de contexto, de cómo funciona la justicia, iríamos a los problemas de diseño y a los problemas de práctica. Y finalmente, pretendo también comentar algunas ideas sobre cómo enfrentar para intentar superar esos grandes obstáculos en la protección de derechos fundamentales de las personas que representa el diseño y la práctica de la justicia constitucional. Entonces me voy a referir en primer lugar al contexto dentro del diagnóstico. Todos aquí y todas aquí seguramente acordaremos en que la situación de grave crisis que vive nuestro país, que es una crisis de seguridad, que es una crisis política, que es una crisis económica, que es una crisis multidimensional y multicausal, ha tenido una consecuencia en el ámbito constitucional. Y esa consecuencia ha sido que se ha vaciado de contenido a la Constitución.
se ha vaciado el contenido de la Constitución porque no solo no se cumplen derechos fundamentales, que nuestra Constitución consagra. Y aquí podemos tener diversas opiniones sobre la Constitución. Podemos pensar que esa Constitución tiene criterios o ha introducido ideas que son propias de una postura ideológica o que son propias de una postura teórica. Esa es una cosa, pero la Constitución ecuatoriana garantiza una serie de derechos que en los últimos años, y desde hace muchos algunos, no se cumplen. Me refiero concretamente a los derechos económicos y sociales, sin hablar también de otros derechos, como por ejemplo la libertad de expresión, como por ejemplo la legalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la crisis estructural que estamos pasando en este momento, que todos la estamos viviendo, tiene una consecuencia directa en el vaciamiento del contenido de la Constitución. Y me voy a remitir a dos ejemplos. Primer ejemplo, el tema de la crisis energética. La crisis energética es un vaciamiento de la Constitución, sí, porque en la Constitución están garantizadas las condiciones dignas de vida y nadie va a poder contradecir de que una de esas constituciones dignas de vida es tener acceso a los servicios básicos. Y la electricidad es un servicio básico que está reconocido como tal en la Constitución y que además, otra cosa es que nos guste o no, dice que el Estado es el que debe proveerlo. Entonces ahí tenemos un primer elemento. Es solo un ejemplo. Otro ejemplo, el tema de la decisión administrativa del Ministerio de Trabajo de, mediante un sumario administrativo, desconocer a una autoridad elegida popularmente como es la vicepresidenta de la República. Estas son cuestiones, y pongo solo dos ejemplos, pero de esos tenemos muchísimos. El tema de la crisis carcelaria, el tema del aumento incesante dicen que ha bajado un 17% los homicidios violentos. Sin embargo, las extorsiones se han quintuplicado, sobre todo en ciertas provincias del Ecuador. Entonces, esa crisis que estamos enfrentando supone un golpe a la fuerza normativa que tiene la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución, desde que nosotros la consideramos sin lugar a dudas norma, hay posiciones que dicen que nuestra Constitución fue considerada norma incluso antes de la actual, y yo soy de esa tesis. Sin embargo, sin duda alguna, la Constitución ecuatoriana es considerada norma, es decir, rige la vida de las personas sin lugar a duda desde el 2008. Pero el momento en que las condiciones del país, las acciones de las diferentes funciones del Estado hacen que esa norma no se cumpla, no se convierta en realidad, no sea capaz de organizar las relaciones entre las personas dentro de un país, estamos mermando la fuerza normativa de la Constitución. Es decir, esta capacidad de la Constitución de regir las relaciones entre personas en un país. Dicho esto, o sea, un primer elemento, que es que nuestro contexto, nuestra situación está vaciando de contenido nuestra Constitución, porque además hace pensar en los derechos como algo muy lejano, cuando se supone que son de todos los días. Entonces, esta situación nos lleva a la siguiente pregunta. Se supone que la Corte Constitución, perdón, se supone que la Constitución de la República diseñó un sistema que es la justicia constitucional para proteger la Constitución, que en último, cuyo último fundamento, cuyo fundamento más bien dicho, es la protección de los derechos de las personas. Recuerdan ustedes, y de esto seguramente habrán escuchado miles de veces, que siempre se dijo que este efecto de constitucionalización que se produce con la concepción de la fuerza normativa de la Constitución hacia las relaciones sociales, se produce además una centralidad de los derechos fundamentales. Es decir, la razón de ser de la Constitución, la última, es la protección de los derechos fundamentales. Y para eso, nuestra Constitución diseñó lo que se llama la
justicia constitucional. Pero ¿qué pasa con esta justicia constitucional? Entonces aquí hay problemas de diseño, problemas de práctica que yo quiero exponer aquí. Entonces, segundo punto, ¿qué pasa con la justicia constitucional? La justicia constitucional en el caso ecuatoriano tiene, diríamos, dos grandes órganos. La Corte Constitucional, que es además una corte de cierre, que es además la última palabra en todos los asuntos sometidos a su decisión, ¿no? A nivel interno, por supuesto, a nivel interno, a nivel de ordenamiento jurídico interno, la Corte Constitucional es la corte de cierre. Pero además tenemos a toda la justicia constitucional, es decir, a todos los jueces quienes ejercen también funciones de jurisdicción ordinaria, que son jueces constitucionales y que tienen que resolver garantías jurisdiccionales o garantías constitucionales que están reconocidas en nuestra Constitución. Entonces tendríamos estos dos órganos, ¿no? Obviamente tienen jerarquía, están relacionados jerarquizadamente. Entonces, la Corte Constitucional y debajo tenemos como parte de la justicia constitucional a los jueces ordinarios que ejercen jurisdicción constitucional. Bien, de entrada, ¿cuál es el problema de esta concepción de la justicia constitucional? Y luego les voy a dar datos para que veamos de lo que estamos hablando. Porque claro, tampoco se trata de decir esto funciona mal sin datos. Hay datos. Entonces voy a señalar por qué esto está planteado así ha traído problemas o no ha permitido que sea eficiente la justicia constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Hay una desconexión entre el papel que tiene la Corte Constitucional y el papel que tienen los jueces que ejercen jurisdicción constitucional y que son jueces ordinarios. ¿Por qué? Porque los jueces ordinarios con funciones constitucionales, es decir, juez de primera instancia, donde presentamos la acción de protección, juez de segunda instancia, donde apelamos, o donde presentamos la acción la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, todo lo que presentamos, ¿no? O los habeas corpus, etcétera. Estos jueces cierran el debate de la acción o de la garantía que se presenta en segunda instancia. Y esa segunda instancia no llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional conoce de esas garantías jurisdiccionales mediante la vía de acción extraordinaria de protección o mediante la vía del procedimiento de selección y revisión. Y como todos ustedes saben, porque además son abogados y han estado en la práctica, conocen que el nivel o que el número de admisiones en acciones extraordinarias de protección es absolutamente mínimo. Y el número de acciones aceptadas, acciones extraordinarias de protección aceptadas, llega apenas al 30% de aquellas que pasaron la fase de admisión. ¿Por qué este es un problema de diseño? Porque ustedes saben que las normas constitucionales, sobre todo aquellas referidas a derechos fundamentales, están planteadas en forma de principios. Es decir, no tienen claramente especificados los presupuestos de hecho. ¿Y eso cuál es el problema? Me dirán ustedes. El problema es que son conceptos, son principios que tienen que ser llenados de contenido. Y ese contenido no lo dan los jueces de primera instancia. Lo tendrían que hacer los jueces de la Corte Constitucional, pero no pueden hacerlo. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Porque no conocen de ninguna manera, sino con la acción extraordinaria de protección y con el procedimiento de selección y revisión, que ya les he comentado cuáles son los problemas, no pueden llenar de contenido. Entonces, le voy a poner con algunos ejemplos. Hay muchas cuestiones en las acciones de protección que deberían ser resueltas por la Corte Constitucional, pero que no lo son, porque no llegan
vía acción extraordinaria de protección o vía el procedimiento de revisión y de selección y revisión. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque necesitamos conectar la justicia constitucional de estos jueces de primera y segunda instancia con no solo las decisiones, sino con el contenido que pueda dar la Corte Constitucional a aquellas normas abstractas, generales o de principios que están en la Corte, que están en la Constitución y que se refieren sobre todo a derechos constitucionales. En ese punto, por ejemplo, recuerdan ustedes que antes de que haya la Corte Constitucional, había el Tribunal Constitucional y el tribunal conocía en apelación los recursos de amparo. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional, lo que ahora equivale a la Corte, conocía la apelación de los recursos de amparo, podía pronunciarse sobre el caso concreto y podía resolver el caso concreto. Entonces, esa forma ya no existe y hay una desconexión. Voy a poner un ejemplo que lo he estudiado. Ustedes recuerdan que la acción de protección cabe frente a personas privadas, frente a privados, no solo frente a públicos, sino frente a privados en ciertas condiciones. Cuando hay discriminación, cuando hay subordinación, cuando hay este daño grave y me parece que concesión de los servicios del Estado, de servicios impropios, dice la Constitución. Entonces, la acción de protección cabe frente a particulares, pero esos conceptos de daño grave, el concepto de discriminación, de subordinación, de indefensión, no han sido desarrollados por los jueces de primera instancia ni de segunda instancia. ¿Por qué? Porque son conceptos complejos que requieren profundización. Y obviamente los jueces de primera y segunda instancia son, en primer lugar, jueces ordinarios, que muchos no tienen la formación en derecho constitucional y muchos no tienen el tiempo para desarrollar en profundidad estos conceptos. Entonces resulta que revisadas las sentencias de los jueces de primera y segunda instancia sobre este caso particular de la acción de protección, nos encontramos con la gran novedad de que ninguno le dota de contenido. O sea, no dice, miren, ¿sabe qué vamos a entender por indefensión tal cosa? ¿Sabe qué vamos a entender por subordinación tal cosa? ¿Sabe qué vamos a entender por discriminación tal cosa? Ninguno. Y los poquísimos casos que llegan a la Corte Constitucional, porque ya sabemos cuáles son las dos vías, acción extraordinaria de protección y revisión, son muy escuetos. Por ejemplo, en el tema de indefensión, solamente dice, está en indefensión cuando se le impide defenderse dentro de un proceso. Cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado eso, pero yo revisaba y había 300 sentencias sobre el tema de indefensión. Nosotros tenemos una de la Corte Constitucional de lo que se debe significar. Entonces, ahí hay una desconexión entre la justicia de primera y segunda instancia, que son de garantías constitucionales, justicia constitucional y la Corte Constitucional, que es la llamada a dotar de contenido, sobre todo de estos temas tan profundos, tan complejos, como son los principios de derechos fundamentales o los propios derechos fundamentales y los llamados conceptos indeterminados. Entonces, ese es un problema de diseño, diríamoslo ahí. Otro grave problema. Todos y todas aquí nos hemos enfrentado a la gran decisión, que además muchas veces casi es la única, de los jueces de primera y de segunda instancia, que le dicen, ¿sabe qué? Este es un asunto de legalidad y no de constitucionalidad. Ese es el gran argumento. Sí, todos. Yo les puedo decir con toda sinceridad que un no, 80-90% de las veces que alguien plantea un tema complejo de acción de protección, la respuesta es, este es un asunto de legalidad. Esa división entre constitucionalidad y legalidad, que es una división falaz, porque no podemos decir que una norma legal no incluya también derechos constitucionales. Entonces, lo que hace es permitir que esta justicia constitucional evite resolver
problemas de violación de derechos constitucionales. Este debate entre lo que es legal y lo que es constitucional ha tenido algunos intentos de la Corte Constitucional de resolverse. Entonces, por ejemplo, ha intentado la Corte Constitucional decir, vean, no puede usted descartar de entrada el tema de la acción de protección si es que no hace, por ejemplo, un análisis, ¿verdad? Cuando se alega o cuando se parece de la relación de los hechos que hay violación de derechos, sin entrar a analizar y en sentencia debe decir que hay o no violación de derechos constitucionales. Claro, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Si en sentencia el juez constitucional me dice, ¿sabe qué? No ha habido violación de derechos constitucionales. Y vamos a suponer que yo estoy discutiendo discriminación en el ámbito laboral. ¿Ya? La obligación, o más bien dicho, el principio de no discriminación y trato igual es un principio constitucional. Si a mí me discriminan, yo estoy en una situación de violación de derechos constitucionales. Entonces yo le planteo al juez constitucional, le digo, vea, yo tengo esta situación, y el juez me dice, vea, no hay violación de derechos constitucionales. Vaya a la vía legal. Yo voy a la vía legal y digo, vea, voy a intentar en el ámbito laboral discutir el tema de la discriminación. La otra parte me va a decir, vea, pero usted, este mismo tema de discriminación ya lo discutió ante el juez del Constitucional. Y aquí dice que no hay violación de el derecho de igual tratamiento y la previsión de discriminación. Entonces, esta división entre lo constitucional y lo legal, como si hubiera una línea específica, clara, facilito de entender de todo el mundo, es algo que le ha hecho muchísimo daño a la justicia constitucional. Y cuando los jueces se enfrentan a un problema difícil, inmediatamente se sabe que este es un tema legal. Y por supuesto que puede ser un tema legal, porque todos los derechos que están en la Constitución se plasman en el ámbito legal. Entonces, vamos, el ejemplo del ámbito civil, la autonomía de la personalidad en el ámbito civil, la libertad de decisión en el ámbito civil y en el ámbito laboral, ni se diga. El propio Código del Trabajo tiene un montón de normas relacionadas con los derechos fundamentales de los trabajadores, que son derechos constitucionales. Entonces, básicamente, todo derecho constitucional tiene una mirada desde lo legal. Entonces, ahí se ha dicho, por ejemplo, que no, que cuando se discute lo patrimonial, eso es legal. No, o al menos eso es lo que se ha intentado decir, y es una sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado con eso? Los jueces de primer y segundo nivel dicen, no, lo que pasa es que la sentencia de la Corte Constitucional me ha dicho a mí que cuando voy a discutir, por ejemplo, una liquidación eso es ámbito laboral y tiene que irse por el ámbito del juicio laboral. ¿Ya? Y ahí se olvidan de toda esta discusión en torno a que no haya otra vía expedita, otra vía judicial expedita para discutir ese tema. Y no, eso no hace constitucional o no a una discusión. Eso es lo único que me está diciendo es, vea, usted tiene otra vía. Pero en ambas vías, en la constitución, en la constitucionalidad, en la vía constitucional y en la vía legal, usted discute derechos constitucionales. Entonces es un poco ilógico que cuando uno va a una acción de protección, dice, es que mencionó el reglamento, y ya por mencionar el reglamento mencionó la ley, y estamos hablando de cuestiones legales. No, esta disposición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que dice que se tiene que probar que no hay, o que sí, que no tiene que haber otra vía judicial expedita, idónea para discutir un tema, eso no significa que el tema constitucional no discuta lo legal o que el tema legal no discuta lo constitucional. Si yo tengo un debate constitucional que puede resolverse mediante un procedimiento judicial expedito, idóneo, adecuado, lo hago, pero eso no le hace legal. Puede seguir siendo constitucional y al revés.
si es que yo tengo un derecho reconocido en una ley, no porque esté en la ley o un principio o un derecho constitucional, no porque esté en la ley, se convierte en un asunto legal y deja de ser constitucional. Entonces, bueno, estos son temas de diseño. Entonces, la desconexión entre la Corte Constitucional y la jurisdicción constitucional ordinaria, si cabe el término entre comillas, una. Dos, el tema de estos problemas de la concepción de lo que es la acción de protección, esta supuesta que no es tal división entre lo constitucional y lo legal, y esta supuesta exigencia de que se necesita una vía idónea y específica para discutirlo, como si eso convirtiera a lo constitucional en legal y a lo legal en, solamente en no constitucional. Entonces, estos son problemas de diseño que hacen que la justicia constitucional sea ineficaz en la protección de los derechos. Ahora, vamos con datos. Datos. ¿Qué sucede con las cuestiones? Y yo me voy a centrar en la Corte Constitucional. Sí tengo datos de la otra administración, pero digamos por el tiempo, no quiero pasarme mucho porque estamos un poquito tarde. Me avisa, por favor, Damián, el rato que deba terminar. Ya creo que estoy en los 30 minutos, ¿no? Todavía hay unos 3 minutos, doctora. Ya, perfecto. Ujú. Entonces, bueno, algunos datos, solo en términos generales nomás. Bran, en 16 años de funcionamiento de nuestra Constitución, sin contar las acciones extraordinarias de protección, la Corte Constitucional ha resuelto 2.459 causas, de todas las causas, 2.459 causas en 16 años. Eso significa que al año ha resuelto 153 causas. Eso significa que ha resuelto 1.4 causas por mes por juez. Y si incluimos las acciones extraordinarias de protección admitidas, que son 5.462, tenemos que, considerando todas, sin considerar solo las que luego fueron aceptadas o rechazadas, tenemos que cada juez por mes ha resuelto 4 sentencias. Entonces, ¿qué muestra este dato? Muestra este dato que la Corte Constitucional está concebida como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, una corte que solo resuelve cuestiones muy complejas, muy difíciles y una vez a los 10 años. Claro, pero eso se da en un contexto totalmente distinto al nuestro. Nuestro contexto, nuestra justicia constitucional necesita que la Corte Constitucional esté allí, sobre los jueces de primera de primera instancia. No sé, tal vez se convierta en una de segunda instancia, para mí sería lo óptimo, es decir, en Corte de Apelación. Pero lo que nos muestra es la total diferencia que hay entre esta desconexión entre la Corte Constitucional y la justicia de los jueces de garantías constitucionales de primera y segunda instancia. Porque fíjense lo que es, sin contar las acciones extraordinarias de protección, resolver 1.4 sentencias al mes por juez, cuando podría haber resuelto un montón de cosas que están pendientes en la justicia constitucional. Bueno, yo hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus observaciones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora, por esta conferencia que nos ha compartido, por evidenciar estos retos que hay en nuestro sistema de justicia constitucional. Tenemos por aquí una pregunta de Jesús Germán Narváez que nos dice: buenas noches, doctora, felicitaciones por tan brillante ponencia. Una pregunta: ¿cómo influye también como otro problema la cooptación de la Corte Constitucional por parte del régimen de turno? Esa es una pregunta de fondo, muy de fondo, y voy a tratar de explicar la situación. Fíjense ustedes que
no me quiero ir muy lejos, ¿no? O sea, discúlpenme si me alargo un poquito, pero voy a tratar de ser lo más conciso. Fíjense ustedes que un sistema, un Estado de Derecho funciona con lo que se llaman los pesos y contrapesos, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa pesos y contrapesos? Significa que todo órgano, todo poder del Estado debe estar controlado por otro, ¿ya? Entonces, el poder judicial es un poder que no está elegido por el pueblo. Obviamente, en ello incluyo a la Corte Constitucional. Ni la Corte Constitucional ni la Corte Nacional de Justicia son elegidas por el pueblo. Poder ejecutivo y poder legislativo sí. Como no son elegidos por el pueblo, ¿quién los elige? Ya. Entonces los eligen los poderes que sí fueron elegidos, poder ejecutivo y poder legislativo, los dos. Van a elegir al tercero que les va a controlar. Entonces, digamos que hay una debilidad de entrada en este diseño que tiene ya varias centurias, en este diseño del poder judicial. O sea, el poder judicial no es elegido por el pueblo, a eso se le llama déficit democrático del poder judicial, de la Corte Constitucional también, sino que es elegido por los otros poderes. Entonces, la posibilidad de infiltración de los regímenes de turno es más alta cuando la ponderación o, digamos, las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo no son equitativas. Es decir, donde hay hiperpresidencialismo, como es nuestro caso, va a haber una tendencia mayor a que el poder judicial sea cooptado por el gobierno de turno. Entonces, ¿dónde está la solución? Ese es el problema. ¿Dónde está la solución? A ver, se han ensayado muchísimas soluciones y yo podría decir desde el punto de vista teórico, se dice que el juez es más independiente cuando más lejano sea la posibilidad de establecer quién le eligió. Pero para eso usted requiere en el medio un concurso verdadero, un concurso transparente, y eso, con toda sinceridad, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque como los que van a elegir son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cada uno va a tratar de que su representante sea el que tenga que sea el que conforme la Corte Constitucional. Entonces, o la Corte Nacional. Entonces, en realidad, la decisión de quién va a la Corte Constitucional es una decisión política. El problema es que esa decisión política tiene que transparentarse. No es que tenemos que entrar en esta falacia de decir, no, 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 los jueces de la Corte Constitucional son casi que ángeles del cielo y no responden a nadie, cuando al final todos nos damos cuenta que sí responden, cuando al final todos nos damos cuenta que se han sometido a los regímenes de turno. Ahora, ¿eso significa que hay que someterse a los regímenes de turno? No, significa que para controlar al juez constitucional necesitamos sistemas de control desde la ciudadanía. La Corte Constitucional no tiene juicio político y está bien que no tenga juicio político. Pero ¿cómo se controla la Corte Constitucional? Por la propia Corte Constitucional. ¿Saben cuántas veces ha hecho control de sus propios integrantes la Corte Constitucional? Cero. Nunca. A pesar de que se le ha pedido. Yo personalmente le he pedido varias veces y ahorita le estoy pidiendo una vez más. Nunca, jamás ha hecho control de sus propios miembros. Entonces, ¿quién le controla? Si no hay pesos y contrapesos en el diseño institucional de un país, no existe Estado de Derecho. También los jueces, también la Corte tiene que controlarse. Pero ¿desde quién? Desde mi punto de vista, desde la ciudadanía. Porque es la ciudadanía, si le ponemos bajo control del Ejecutivo, el Ejecutivo lo va a hacer, le va a presionar y va a conseguir, ya le presiona, ya consigue sus intereses de otras maneras. Peor si es que le ponemos control. Lo mismo en la legislatura. Entonces, ¿quién debe controlar la Corte Constitucional? La ciudadanía, porque además hay un déficit de representación porque la Corte Constitucional no es elegida por el pueblo. Eso diría en términos generales. Hay muchísimo que discutir y yo tal vez ahí recomendaría a dos autores, el uno que es Duncan Kennedy y el otro que es Waldron, no me acuerdo si es Jeremy,
los dos hablan de este tema que se está planteando aquí como pregunta. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, y una última pregunta muy breve también de Daniel Brito nos dice, ¿cómo entiende la Corte Constitucional la relevancia constitucional de un caso en la fase de admisión? Bueno, o sea, si usted me pregunta cómo entiende, como quiere. O sea, disculpen la sinceridad, como quiere entenderlo, porque dice relevancia constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el criterio, pues, para la relevancia constitucional de un asunto? Entonces resulta que te dicen, por ejemplo, no es que si ya se ha discutido, ¿para qué? Si te dicen que tiene interés nacional, ¿cómo determinas de eso? Entonces, y además, ¿cómo determinas de eso si hay desconexión total entre la Corte Constitucional y la justicia de primera y segunda instancia de las garantías constitucionales? Cuando nosotros vamos a una garantía constitucional y nos ha ido mal en primera o segunda instancia o en las dos y vamos a una acción extraordinaria de protección, obviamente que necesitamos que la Corte Constitucional se pronuncie. Y la Corte lo que ha hecho es reducir la acción extraordinaria de protección prácticamente a una casación a nivel constitucional. Entonces eso, y además la relevancia constitucional, ¿cómo la puede determinar la Corte si no sabe lo que ocurre en los juzgados de primera y segunda instancia? ¿Acaso me van a decir que no es de relevancia constitucional? Yo les voy a poner un ejemplo que seguramente lo tendrán ustedes. La cuestión de que los funcionarios de carrera de las empresas públicas sean sometidos al despido intempestivo. Y que cuando uno va al contencioso administrativo le dicen, no, vea, usted fuera de aquí. Uno va al ámbito laboral y le dicen, no, aquí solo el código de trabajo. No, pues, pero a los de las empresas públicas les rige la LOE. ¿Cómo que solo el código de trabajo? Entonces no puedo pedir que les restituya. No, no puede pedir, solo puede pedir verificar si está bien hecha el despido. Pero si el despido no les corresponde a los funcionarios de carrera. Entonces, ese no es un asunto de relevancia constitucional y yo le estoy segura que ustedes habrán pasado por eso. Miles de funcionarios de carrera en la calle con ese argumento, sin discutir, sin poder discutir ni en el ámbito laboral ni en el ámbito administrativo. Entonces, ¿cómo determina la Corte la relevancia constitucional? Como quiere. No hay criterio. Entonces, mi opinión es que la Corte termina la relevancia constitucional por el montón de casos que eso les significa. Así nomás. Entonces, disculpen la franqueza, yo soy abogada litigante. Todos los días tengo que pelear con estas cosas. Entonces, les hablo desde allí sobre todo. Muchas gracias, Daniel.